Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Muy buenas tardes. La Academia Filosófica de Santa Clara es una institución sin fines de lucro. El único fin o la finalidad que tiene es el mejoramiento moral de la persona. Nosotros como institución, a través de que dictamos cursos gratuitos basados en el conocimiento y dominio de sí mismo, las personas que sigan las clases van a poder dar solución tanto a los problemas psicosomáticos como son las enfermedades en el cuerpo físico, también como problemas espirituales. El día de hoy vamos a dar una conferencia que se titula El hombre y la responsabilidad de sus actos. Esta conferencia tiene de duración 1 hora, lo cual dentro de esa hora vamos a utilizar 15 minutos para que ustedes hagan las preguntas respectivas. Bien, pasemos a la conferencia, ¿no? Pero vamos a empezar con una frase. Esta frase dice así: el hombre no puede hacerse mejor si ignora lo que es, ni desenvolver su naturaleza sin saber cuál es su naturaleza. Es una frase que la dijo un filósofo de la antigüedad, que vivió 400 años antes de Cristo en Grecia. Su nombre es Sócrates. Ahora, si nosotros queremos saber y comprender cuál es el grado de la responsabilidad que todos tenemos mediante nuestras acciones, entonces tenemos que saber también cuál es nuestra naturaleza para poder comprender esa responsabilidad que tienen nuestras acciones. Pero no solamente nuestras acciones, también son nuestros pensamientos y son también nuestras palabras. ¿Cómo utilizamos? ¿Le damos una parte útil a todo eso, a nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras? Bien, vamos en el camino desarrollando esta bonita conferencia para ir analizando todas esas situaciones, ¿no? A ver, si yo quiero saber y comprender cuál es mi naturaleza, tendríamos que empezar por un principio. Y ese principio es el principio de la dualidad que es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿El hombre será un compuesto de materia solamente? ¿O hay algo que trasciende la materia? Entonces, vamos a ir descubriendo que hay algo en mí que es algo invisible, que es algo abstracto, que siempre se está manifestando, ¿no? Entonces ahí empieza el conocimiento de nosotros mismos. Comenzamos a conocer cuál es nuestra naturaleza. Y esa dualidad, ese principio de la dualidad me lleva a comprender que yo, en esencia, soy un yo, como lo llamaban los antiguos filósofos, que también viene a ser alma o espíritu, ser esencial, inteligencia, energía, como quieran denominarlo. Pero es esa parte invisible, abstracta, que no nos ocupamos de ella. ¿Por qué? Por desconocimiento. Por eso que el curso que dictamos, conocimiento y dominio de sí mismo, es muy importante. Ahí vamos a ir descubriendo nuestra naturaleza. Ahora, ese yo o alma o espíritu más un cuerpo físico, esa es la dualidad que es el hombre o mujer, género humano. Una vez que ya tenga la certeza de que soy una dualidad, voy a empezar a descubrir mi naturaleza para poder también saber cuál es el grado de mi responsabilidad de mis actos. Esta dualidad, por ejemplo, de esta parte espiritual, se encarga la filosofía, porque la filosofía es la búsqueda de la verdad en el fondo último de las cosas. En este caso vamos a ir en la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿De quién soy yo? ¿O cuál es mi naturaleza? Y esta parte del cuerpo físico se encarga la ciencia de la medicina, que son expertos en el funcionamiento del cuerpo físico.
saben cómo funcionan todos los órganos. Entonces, esa es la dualidad del hombre. Parte física, parte espiritual. Ahora, nosotros como alma, como espíritu, estamos sujetos a leyes. No somos seres que estamos abandonados así por sí, vivimos por sí por sí. Nosotros estamos sujetos a leyes, que son leyes espirituales, leyes naturales o leyes divinas, como quieran denominarlo, ¿no? Y en la parte física, como hombre, respondemos a leyes terrenales o a leyes físicas. Ahora, este yo o alma o espíritu se manifiesta a través de tres facultades, que son el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y eso lo pueden analizar en todos ustedes, ¿no? Que siempre estamos pensando, sintiendo y actuando. Y estas tres facultades son solidarias, interactúan una con otra siempre, ¿no? Siempre están en actividad permanente, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando nos vamos a descansar soñamos. Hasta cuando el cuerpo físico está descansando, el espíritu sigue activo porque está soñando, ¿no? Está viendo. Entonces, ahí vamos en ese camino de la comprensión, cuál es mi naturaleza. Estas tres facultades son facultades esenciales que nos llevan a conseguir lo que nosotros nos trazamos una meta o un objetivo, lo llegamos a conseguir. Y ustedes lo pueden comprobar en las cosas materiales que han conseguido. Pero estas tres facultades hay que utilizarlas en la dirección correcta, que es hacia el bien. Siempre por un bien, ¿no? Pensando bien, buenos sentimientos y obrar bien con nuestros semejantes. Y esto nos convierte en una potencia de la naturaleza, aunque no lo vean así. Ahora, la pregunta sería, a pesar que tengo estos atributos como alma, ¿por qué seguimos cometiendo errores? ¿Por qué seguimos equivocándonos o cometiendo faltas? ¿Cuál es la causa? Ahí vamos, ¿no? Buscando la causa. Y nos vamos a dar cuenta que la causa está en la parte moral del ser. Pero analicemos qué es la moral. La moral es la regla de comportarse bien. Está fundada en la observancia de la ley natural, la ley de Dios, que está grabada en nuestra conciencia y que nos está indicando en cada momento lo que está bien y lo que está mal. Entonces podemos decir que el bien es todo lo que está conforme a la ley natural y el mal es querer transgredir esta ley. Y esta ley es intransgredible y apartarse de ella le trae al hombre sufrimiento. También esa ley natural le traza al hombre el límite de sus necesidades. Y cuando traspasa ese límite, que puede ser por ignorancia o por equivocación, sufre las consecuencias. Pero el hombre tiene también otros atributos, que es la inteligencia y el libre albedrío, para discernir una cosa de la otra. El Creador le deja al hombre la elección del camino. Pero si toma el mal camino, este será penoso y largo su peregrinación de existencia en existencia, es decir, sucesivas reencarnaciones, hasta que lentamente en cada existencia se vaya cumpliendo su progreso, de acuerdo a la ley de progreso que nos rige. Estamos regidos por leyes. La ley de Dios es la misma para todos, pero el mal depende especialmente de la voluntad de hacerlo. Por eso el bien siempre es bien y el mal siempre es el mal. La diferencia está
en el grado de responsabilidad. Es decir, que se es más responsable cuando más se sabe. Es decir, cuando mayor es el progreso de la persona, tanto intelectual como moral, es ahí donde la persona tiene más responsabilidad. Ahora, el mal siempre recae en quien lo causa. El hombre es siempre responsable de sus actos y pensamientos, movidos por la voluntad. ¿No? El hombre es responsable de sus actos, de sus acciones y de sus pensamientos, movido siempre por el ejercicio de la voluntad. Esa voluntad te da la libertad, ¿no?, de elegir el camino que tú desees. No hay nadie que no pueda hacer el bien. Todos podemos hacer el bien, sino que por una cuestión de egoísmo siempre hacemos el mal. Por una cuestión de egoísmo, a veces no respeto los derechos del otro y lo perjudico, ¿no? Por ejemplo, cuando contraemos un compromiso de reunirnos en un tal sitio, ¿no? Entonces, no llego a la hora, llego media hora más tarde, ¿no? Entonces, estoy robando el tiempo del otro. No me interesa el otro. Se manifiesta en mí un egoísmo en exceso. Porque si en realidad yo quisiera cumplir ese compromiso, me tomaría más tiempo en salir más temprano y asumir el compromiso en la hora indicada. Y así, en el desarrollo de esta conferencia, vamos a ir poniendo ejemplos de cómo se manifiesta esa responsabilidad del hombre de sus actos en diferentes grados. Hasta ahí hemos hecho una pequeña exposición, una introducción a lo que es el tema de desarrollar, ¿no? El hombre y la responsabilidad de sus actos. Ahora vayamos al concepto. La palabra responsabilidad viene del latín responsum, que deriva del verbo responder. Por eso se dice que responsabilidad es la habilidad de responder, de hacerse cargo y dar correspondencia o corresponder a lo que nosotros prometemos. Se define la responsabilidad como la capacidad y obligación moral de responder de los actos propios, hacerse cargo de lo que se elige, hacer y cumplir con las obligaciones o deberes que nos corresponde a cada uno según las funciones que desempeñemos en la sociedad, siempre analizando las consecuencias para con nosotros y para con los seres que nos rodean. Entonces, ahí hay que hacer un autoanálisis, ¿no? ¿En qué posición nos encontramos ahorita? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta sociedad? Como, por ejemplo, como padre. ¿Cuál es mi responsabilidad como padre? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo? ¿Cuál es mi responsabilidad como hermano? ¿Cuál es mi responsabilidad como vecino? Entonces vamos ahí haciendo un autoanálisis y estamos ejerciendo bien esa responsabilidad. Y así en muchas situaciones. Ahora, también podemos definir o tomar un concepto de cómo es una persona responsable. Una persona responsable es cuando reflexiona seriamente antes de tomar una decisión, pensando en los resultados o consecuencias que pueden afectar a su propia existencia o la de los demás. Reconoce errores cometidos y se muestra dispuesta a repararlos. ¿Tenemos ese hábito en nosotros? Pregúntense. Cuando ofendemos, cuando nos burlamos o humillamos a los demás,
tenemos esa intención de ir a pedir disculpas y querer repararlos, entonces es muy bueno reflexionar antes de tomar decisiones, ¿no? Ahora vamos a analizar ese grado de responsabilidad en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pregúntense, ¿llegamos a la hora indicada? ¿Qué grado de responsabilidad hay ahí? ¿No? Antiguamente tenía el conocimiento, o yo también lo hacía, que a veces me buscaba un compinche en el trabajo y le decía que si yo no llegaba a tal hora era el que me marcara mi tarjeta. ¿Será lo correcto eso? ¿Estoy obrando bien? También en el trabajo nos dan tareas asignadas. ¿Cumplimos con esa tarea? ¿O en el trabajo estamos distrayendo a los compañeros? Entonces, hay muchas situaciones donde siempre se está ejerciendo la responsabilidad de sus actos del hombre. En la calle como peatón, ¿no? O conductor de vehículo, ¿respetamos la ley de tránsito? Analicemos por qué no respetamos la ley de tránsito. ¿Por qué la mayoría, al ver el semáforo, que me está indicando que no cruce, que esté en rojo, pero yo veo que no hay carros a los costados, ¿por qué todos avanzamos y cruzamos? No respetando y obedeciendo lo que dice, lo que manda esa ley de tránsito, ¿no? Analicemos por qué actuamos de esa forma. Ahora, si lo llevamos a este cuadrito, siempre estamos movidos por sentimientos, ¿no? Primeramente es lo que yo siento. ¿Qué siento? Siento egoísmo, primeramente conmigo mismo y también con los demás. ¿Por qué? Porque yo al sentir o al tener ese sentimiento de egoísmo en exceso, pienso y obro. Y como este sentimiento está en exceso, mi pensamiento es negativo y mi voluntad o mi forma de obrar es equivocada. Me perjudico y perjudico a los demás. ¿En qué sentido? A ver, en la ley del hombre no tiene sanción. Pasa desapercibido. Es algo común y correcto. Para los que quieren llamarlo correcto. Pero en la ley moral, lo que estamos hablando o en la ley natural, esa ley siempre nos está alcanzando. Porque si yo no respeto y no obedezco una ley que me está indicando para que yo haga lo correcto y yo hago lo incorrecto, entonces estoy queriendo transgredir esa ley natural que es perfecta, y esa ley es intransgredible, y como consecuencia la sufro. ¿Pero dónde la sufro? En el cuerpo físico, porque al generar pensamientos negativos lo transmito en mi cuerpo físico. Ahora, ¿por qué soy egoísta? Porque me estoy exponiendo a que quizás pase alguien violento y me atropelle. Me estoy exponiendo, y cuando yo sufro un accidente, voy a acarrear todo el sufrimiento de mis seres queridos, a lo que yo llamo mis seres queridos. Ya no serían mis seres queridos, porque le voy a acarrear un sufrimiento. Entonces me perjudico yo y perjudico a los demás. Hay un sentimiento de egoísmo que me mueve a mí a pensar y a obrar de esa forma equivocada. ¿Y qué le estoy entregando a la vida? Le estoy entregando causas negativas. Esta ley, que es perfecta, también nos rige, la ley de causa y efecto. Si yo le estoy entregando a la vida causas negativas, el efecto también va a ser negativo. La vida me va a devolver lo mismo. Entonces vayamos evaluando el grado de responsabilidad que tiene cada uno. Pero sigamos en el análisis, en esta interesante conferencia, ¿no? Ahora manejamos o cruzamos las calles utilizando el celular, exponiéndonos también por un sentimiento de egoísmo. Analicen en ustedes, ¿no? Estacionamos el vehículo en veredas o rampas para discapacitados.
o paraderos de ómnibus? ¿Arrojamos en la vía pública los desechos que generamos? Pregúntense. Cuando sacamos a pasear la mascota, ¿recogemos el excremento que depositan? Allá hay irresponsabilidad también, ¿no? Pero como la ley del hombre no me sanciona, yo sigo obrando mal, no teniendo en cuenta la ley natural. Lo que yo estoy sembrando voy a cosechar. Si yo estoy sembrando egoísmo, la vida me devuelve egoísmo. Por eso que no me salen bien las cosas, por eso que me van mal en la vida, porque eso es lo que estoy sembrando y eso es lo que tengo que cosechar. Ahora en los estudiantes, ¿no? Los estudiantes cumplimos con las tareas asignadas, cuidamos el material de estudio, plagiamos, nos copiamos de los demás. En la familia, educamos con el ejemplo. Yo me acuerdo antes cuando me venían a buscar y yo le decía a mis hijos, dile que no estoy. ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿No? O algunos le dicen, deja de fumar, pero yo también fumo. ¿Qué ejemplo le voy a dar? ¿Qué ejemplo le voy a dar si yo no respeto las leyes de tránsito, las leyes municipales? Me dicen, saca la basura a tal hora, pero yo por una cuestión de egoísmo lo saco en la mañana, no me interesa el horario. Prefiero mi satisfacción, mi comodidad. Soy egoísta. Ahí está mi responsabilidad. Entonces siempre nos están rigiendo las leyes terrenales y las leyes naturales, ¿no? La ley natural. La ley del hombre, somos imperfectos, pero vamos en el camino de la evolución, vamos perfeccionando de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Pero la ley natural o la ley de Dios es perfecta, es inmutable, no cambia. Bien, en la familia ponemos límites cuando queremos corregir a un hijo y lo mantenemos esa sanción o ese límite que le hemos puesto, o estamos cediendo nuestra voluntad ante el capricho del niño. Entonces hay que ir comenzando a modelar ese carácter de los hijos, porque después cuando estén más grandes ya es difícil. Ahora, otra parte muy importante también es, ¿respetamos la opinión del otro? Por una cuestión de orgullo, en sobreestimación, siempre queremos tener la razón. No respetamos la opinión del otro. Cada uno con su punto de vista, cada uno con su evolución, pero siempre ahí está la ley de justicia, ¿no? Respetar al otro. Y lo más importante, ¿tenemos paciencia? ¿Tenemos paciencia con los niños y los ancianos? Evalúense. Son bonitas oportunidades para aprender, porque eso es lo que nos falta. Y lo que se va presentando no es más que es un aprendizaje. Nos falta paciencia, tolerancia, comprensión, indulgencia, ser humilde, etcétera, etcétera, y mucho más, ¿no? Es el momento de analizar nuestra propia conciencia para ir conociéndonos y descubriendo nuestra naturaleza, como decía Sócrates, ¿no? Y las causas que nos llevan a obrar con más o menos responsabilidad. Otro punto muy importante también, o una muestra clara de que no nos conocemos, es cuando le echamos la culpa de todo. Cuando le echamos la culpa de todo, o todo lo que sucede, le echamos la culpa a todo lo que nos rodea. Ya sea pareja, hijos, padres, hermanos, vecinos, autoridades, etc.
debemos analizar si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en el rol que nos toca asumir en la sociedad. Preguntarse, ¿soy un buen ciudadano? ¿Contribuyo con la limpieza de mi ciudad? ¿Soy un buen vecino? ¿Dónde está mi responsabilidad? Entonces, cuando yo tenga la certeza de que soy una dualidad compuesto de dos partes, parte espiritual y parte física, voy en el camino del conocimiento de mí mismo, siempre en el análisis de cómo son mis pensamientos. Y mayormente tenemos pensamientos negativos. ¿Por qué? Por estos sentimientos. ¿Qué siento yo ante una palabra que me dicen que yo lo tomo como una ofensa, o esa palabra que no me gusta? ¿Qué siento yo ante esa palabra? Siento fastidio, siento molestia. Hay un sentimiento que se mueve en mí, puede ser orgullo, ¿no? O rencor hacia esa persona. Y siempre esos sentimientos los tenemos en exceso. Son las situaciones, cómo interpretamos las situaciones que nos tocan vivir el día a día. Pero esa interpretación está de acuerdo a la evolución de cada uno. Como decía Sócrates, no podemos desenvolver nuestra naturaleza si no conocemos cuál es nuestra naturaleza. O cómo podemos desarrollar ese sentimiento del bien si no conocemos en realidad el concepto del bien. ¿Y qué es el bien? El bien es todo lo que se ajusta en pensamiento y acción a la ley natural, sin esperar nada a cambio. Ese es el bien por el bien mismo. Servir, ayudar, sin esperar nada a cambio, ni siquiera que nos digan gracias. Porque, por ejemplo, yo estoy en el micro, cedo el asiento de una persona, esa persona se sienta y no me dice gracias. ¿Cuál es mi pensamiento? Esta no sabe ni agradecer. Entonces, ¿para qué cedo el asiento si estoy esperando las gracias? Soy un interesado. No es... Entonces, otro tema también importante en la responsabilidad como padres, por ejemplo, nosotros siempre estamos a través de las noticias viendo mucha violencia en los noticieros, ¿no? Violencia en todo, ¿no? Violencia, corrupción. Y siempre estamos juzgando y criticando, o como decía Jesús, siempre tirando la primera piedra. Pero ahí deberíamos hacer un autoanálisis, cuál es nuestra responsabilidad de nosotros para si estamos contribuyendo o estamos azuzando esa violencia, alentando esa violencia. ¿Por qué les digo? En el desconocimiento y la ignorancia, por ejemplo, que tenía yo a mis hijos a veces les levantaba la voz, le gritaba para que me hagan caso, perdía la paciencia y a veces los amenazaba o los chantajeaba. Si tú no comes la comida, yo no te doy esto. Eso se llama chantaje. Oye, apúrate porque ya sabes que te voy a tirar un correazo, o te voy a jalar de tal cosa, o te voy a tirar agua. Lo estoy amenazando. Lo único que nos va a sacar del sufrimiento es el conocimiento. Por eso que hay que buscar conocimiento moral. Entonces, siempre preguntarse a uno mismo, ¿me gustaría que a mí me hagan lo mismo? ¿Que me estén amenazando, que me estén gritando, que me estén chantajeando? Y uno mismo se da la respuesta. Entonces ahí vamos viendo la responsabilidad del hombre y sus actos, ¿no? Con este conocimiento también uno va conociendo las leyes que nos rigen. Y lo más fundamental es la ley natural. ¿Por qué? Porque como alma, como espíritu, somos inmortales. Lo único que va a morir es el cuerpo físico. Entonces no hay que entristecerse. ¿Y qué nos llevamos cuando dejemos el cuerpo físico?
lo que nos vamos a llevar, que es el tesoro que tenemos, es el progreso moral alcanzado en esta existencia. Por eso que nuestro primer deber o nuestra primera responsabilidad es utilizar el tiempo para adquirir conocimiento moral. Pero mientras estemos en este planeta Tierra, en este mundo terrenal, también tenemos que buscar conocimiento intelectual para poder subsistir en este mundo. Pero lo que siempre vamos a tener es ese conocimiento moral, que siempre lo vamos a llevar grabado en la conciencia, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y ese es el tesoro, esas son las cualidades que nos llevamos. Por eso es que es muy importante aprovechar el tiempo que sea posible en esta existencia para buscar conocimiento moral. Y el conocimiento moral está en la humanidad. Nosotros como institución no somos exclusivos. El conocimiento moral está en diferentes formas. Entonces, no perdamos el tiempo, busquemos conocimiento moral. El mejor modelo que nos ha dejado la humanidad, que nos ha traído un conocimiento moral, es Jesús. Y esas enseñanzas morales estaban destinadas para el hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? El que lleva a la práctica esas enseñanzas morales que dejó Jesús. Nosotros somos muy teóricos, tenemos mucha teoría. Sabemos mucho de las enseñanzas morales de Jesús. Pero cuando la llevamos a la práctica, ahí fracasamos. Pero no hay que detenerse, hay que ser perseverante. Podemos fracasar 1, 2, 3, pero el que es perseverante va a llegar un momento en que va a dominar eso. ¿Pero qué tengo que dominar? Primero tengo que conocerme, ¿no? Tengo orgullo en exceso, a veces me sobreestimo o a veces me subestimo. Ahí va el conocimiento de sí mismo, ¿no? Tengo interés personal en exceso con mi familia, mi casa, soy celoso, soy envidioso, egoísta. Ahí está la responsabilidad también. Entonces, seamos vigilantes de nuestros pensamientos, porque el pensamiento es acción. Primeramente, cuando yo me enojo, me molesto o estoy renegando, es por un sentimiento, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es generar pensamientos negativos y lo estoy transmitiendo a mi cuerpo físico. Estoy agrediendo mi cuerpo, no me quiero. Esa es mi primera responsabilidad también. Y al obrar de forma equivocada, perjudico a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner en su justa medida estos sentimientos, ¿no? ¿Y cómo yo voy a saber que está en su justa medida? Cuando mi pensamiento, mi acción no perjudica al otro y no me perjudica a mí. Ahí voy a encontrar el equilibrio, voy a encontrar la armonía, esa paz que estoy buscando. Y voy a estar a un pasito de lo que todos buscamos en este mundo, la felicidad. Bien, a modo de resumen, diríamos, bueno, que utilizando la frase de Sócrates, de que primero deberíamos saber cuál es nuestra naturaleza. Ya le hemos hecho un alcance sobre lo que nosotros somos, hombre o mujer o género humano, ¿no? Somos una dualidad, parte espiritual y parte física. Y el libre albedrío, la inteligencia y el libre albedrío que nos concede el Creador, ahí se encuentra la responsabilidad de nuestros actos. Uno es libre de elegir. Entonces aprovechemos elegir el camino correcto, siempre hacer lo correcto, siempre ser respetuoso del prójimo, de las leyes, ¿no? Y siempre
mirar la situación que me está sucediendo, me gustaría que me la hagan a mí. De esa forma uno va poniendo un freno, ¿no? O siempre aplicar esa regla de oro que nos enseñó Jesús, ¿no? O esa ley de justicia, ¿no? Hacer por los otros lo que a mí me gustaría que los otros hicieran por mí. ¿Qué es lo que yo quisiera que los otros hagan por mí? Que no me mientan, que no me engañen, que no me estafen, que no saquen ventaja de mí, que me respeten, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Pero si yo no siembro eso, ¿ustedes creen que yo voy a cosechar eso? Entonces comencemos a hacer lo correcto para asumir esas responsabilidades e ir en el camino del bien, ¿no? Bien, hasta aquí damos por concluida esta. Hay mucho más para analizar todavía, ¿no? Pero pasemos a las preguntas respectivas, ¿no? Cuando habló de la dualidad, mencionó yo el ser esencial con tres facultades: pensamiento, sentimiento y voluntad. Y la voluntad está en libre albedrío de hacer o no hacer. Le quiero preguntar, ¿puede estar perturbado el libre albedrío cuando el organismo del cuerpo está en mal estado? Claro, porque el cuerpo físico, al estar un poco, ya sea por vejez, ya sea por un accidente y los órganos estén un poco deteriorados, esta parte espiritual no puede manifestarse bien, porque es la unión del alma con el cuerpo físico, ¿no? Entonces, lo que decía Flammarion, ¿no? Flammarion decía: yo no tengo este cuerpo. Yo no tengo este cuerpo. Algo así que habla disculpen, no recuerdo bien la frase, pero todos los filósofos de la antigüedad han hablado sobre siempre estas dos partes, ¿no? Han hablado. Entonces, estas facultades del pensamiento, el sentimiento y la voluntad siempre las estamos transmitiendo al cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el instrumento que nos ha dado el Creador para manifestarnos acá en este mundo terrenal, para progresar, para ir en el camino del aprendizaje de lo que nos falta, ¿no? Entonces la respuesta a su pregunta sería que no podría utilizar bien su libre albedrío, porque el espíritu sí está intacto, está pensando, está sintiendo, está actuando. Sus facultades están bien, sino que es el cuerpo que no le permite que se manifieste. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta. La responsabilidad nos ayuda a progresar moralmente, usted dijo, pero también nos ayuda a triunfar en la vida, cuando nos lleva al fracaso, cuando falta responsabilidad. ¿Nos lleva al fracaso O podría... nos lleva a triunfar en la vida. A triunfar en la vida? Sí, hoy nos lleva al fracaso. Claro, volvemos al libre albedrío, ¿no? ¿A qué le llamamos a triunfar en la vida? Triunfar en la vida le podemos también llamar similarmente a que cuando uno comienza a comprender esta ley de causa y efecto que nos rige y comenzamos a hacer lo correcto, entonces todo lo que nos suceda más adelante, ese efecto que se va a producir más adelante, va a ser positivo, como decirle triunfar en la vida, ¿no? Entonces la vida me va a devolver lo mismo porque yo le estoy entregando causas positivas. Pero si siempre yo estoy soy un hombre responsable, que dejo la basura donde sea o perjudico al vecino, entonces estoy haciendo esas cosas negativas,
¿Qué es lo que espero más adelante? ¿Que me vaya bien? No me va a ir bien nunca. Entonces, eso depende de la elección que tome uno según el libre albedrío que tenemos, ¿no? Cada uno elige su camino. Esa es la libertad que nos da el Creador. El Creador no interrumpe eso. Para eso que nos da la inteligencia. Bien, quería preguntar. Sí, ¿y qué pasa con la responsabilidad de personas, por ejemplo, que cometen un suicidio, es decir, se suicidan? ¿Dónde queda esa responsabilidad de haber atentado contra su vida? ¿Dónde está la responsabilidad de que hay personas que cometen un atropello y se van a la fuga y al final no es sancionado por el hombre? ¿Dónde queda esa responsabilidad? ¿Dónde queda la responsabilidad de un padre que abandona a sus hijos y se olvida y deja en abandono porque la justicia del hombre no alcanza? ¿Dónde queda esa responsabilidad? Claro, para responder a su pregunta, que es muy interesante, tomaríamos primero de los suicidas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se suicida? También es por desconocimiento, ¿no? Es por desconocimiento, porque creemos que venimos de la nada y cuando morimos también nos vamos a la nada y que no nos va a suceder nada, ¿no? Pero creer que venimos de la nada estaríamos negando a las leyes que nos rigen, ¿no? Porque a veces miramos y decimos, mira, a ese le están dando la misma medicina o le están pagando con la misma moneda, ¿no? Ahí se está produciendo la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, esas personas que se suicidan por desconocimiento o ignorancia, creen que suicidándose ya acaban con todos sus problemas. Pero lo único que están haciendo es están truncando ese progreso. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para progresar. Porque hay una ley que nos rige, que es la ley del progreso, para evolucionar como alma, como espíritu, ¿no? A través de interactuar con el semejante. Entonces él está truncando su progreso. Y ahí se están manifestando también todos estos sentimientos en exceso que tiene, ¿no? Es egoísta con él mismo, ¿no? Queriendo no afrontar esa responsabilidad que tiene y darle solución al problema. Ahora, ¿qué otra pregunta me hizo, aparte de los suicidas? Que, por ejemplo, hay personas que cometen un accidente y se van a la fuga y después no se hacen responsables. ¿Cuál es la responsabilidad en ellos? Igual nos alcanza la ley de causa y efecto, ¿no? O sea, ¿qué dice la ley de causa y efecto, no? Yo voy a sufrir las consecuencias de todo el sufrimiento que yo he causado, todo el perjuicio, ¿no? Esa es la ley de causa y efecto. A mí me va a pasar algo similar o igual, ¿no? Esa ley siempre nos alcanza, nadie puede escapar de esa ley. Entonces, en esta ley del hombre pueden acomodarse, pueden arreglar, no pueden sufrir prisión, pero la otra ley natural, que es la ley de Dios, siempre nos alcanza, siempre. Y vamos a sufrir lo mismo que hemos causado sufrimiento a otras personas. Entonces ahí la base sería comprender de que nosotros como alma o espíritu somos inmortales y significa de que en algún momento de nuestra existencia esa responsabilidad que eludimos lo vamos a tener que asumir por esa ley de causa y efecto. Claro, y Jesús lo demostró cuando Pedro lo defendió y lo atacó al romano, ¿no? Jesús le dijo, Pedro, ¿no sabes que al que espada mata, a espada muere? Ahí le estaba diciendo la ley de causa y efecto. Por eso que Pedro se detuvo. Como habían estado bastante tiempo con Jesús, ya comprendían esa ley de causa y efecto. Por eso que se retuvo y ya no accionó. Entonces, en muchos pasajes del Evangelio, ahí Jesús se explica. Y no solamente Jesús, Buda, Sócrates, ¿no? Y muchos personajes en la humanidad que nos han dejado buenas enseñanzas. Pero lo malo es que nosotros las enseñanzas las tenemos en teoría. Pocos son los que se dedican a llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando fracasan ya no quieren seguir. Quieren volver a sus antiguas costumbres, ¿no? Entonces cada uno con su libre albedrío. No se le puede obligar. Por internet preguntan o dicen, hacen un comentario corroborando lo que usted dice. Entonces nadie se va sin pagar la factura.
Eso es verdad, ¿no? Claro, todos tenemos que rendir cuentas. De lo bueno y lo malo. O sea, en el universo hay una aritmética exacta que distribuye el bien para el bien y el mal para el mal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas... En realidad nosotros como seres siempre estamos más observando o queriendo que se nos cumplan nuestros derechos, ¿no? Más estamos queriendo exigir, pero no vemos nuestros deberes, que vendría a ser la responsabilidad que nosotros tenemos desde pequeñas cosas y ese es creo es el tema que estamos más como hombre exigiendo y reclamando nuestros derechos y no nos ocupamos de ver primero cuáles son nuestros deberes y si cumplimos realmente todos esos deberes que tenemos o responsabilidades. Claro, porque para conseguir un derecho primero tenemos que aplicar un deber. ¿Sí o no? Ahora yo les hablaba, me había olvidado, disculpen ya para concluir, les hablé de las acciones y les hablé de los pensamientos y la palabra. Porque a ver, ¿qué palabra utilizamos? ¿No? Bueno, me miro a mí, ¿no? Antes utilizaba lisuras, ¿no? Que no es lo correcto. Entonces, a veces utilizamos una palabra cuando nuestros hijos no entienden una tarea, eres un burro, eres un bruto. Entonces, esa palabra está destruyendo a ese niño, le crea un sentimiento de subestimación, se subestima y en realidad se crea un bruto. Entonces también es muy importante analizar esa responsabilidad de las palabras o la responsabilidad de los pensamientos, ¿no? Si yo salgo de mi casa y un vecino yo lo saludo y no me contesta, ¿cuál es mi primer pensamiento? Este idiota que se cree, no contesta el saludo, ¿no? Siempre estamos así, con esos pensamientos negativos, pero no tenemos el hábito de siquiera decir, el vecino tendrá un problema, tendrá una deuda, ¿no? Y me voy con ese pensamiento, ¿no? Le deseo lo mejor. Nuestro primer pensamiento siempre es negativo. Bien. Otra pregunta más. A ver, en el caso de personas que sufren las infidelidades, ¿quiere decir que están sufriendo la ley de causa y efecto? Claro, también le corresponde. Claro, Porque no es fácil, ¿no? Anteriores vidas también ellos han hecho lo mismo, están sufriendo lo que le corresponde por justicia. Todo lo que nos sucede en nuestra vida nos corresponde por justicia. No es porque tengo la mala suerte o no, o me tocó o la circunstancia, no es eso. Siempre están los pensamientos y las acciones, eso es lo que cuenta. Eso es lo que sembramos y eso es lo que vamos a cosechar. La ley de causa y efecto, ¿no? Hay una pregunta de Alma Vázquez desde México, dice, si a mí me traicionaron amorosamente es porque soy una traidora. O sea, porque hay frases que dicen, atraes lo que eres. ¿Eso es verdad? Le preguntan eso. Hay que revisar varias partes también, ¿no? Porque, mire, puede ser que sea que ya alcanzar la ley de causa y efecto y le toque sufrir, ¿no? Por justicia. Pero también hay que ver la convivencia que han tenido entre parejas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sumado también para que se dé esa traición o esa infidelidad, ¿no? Porque siempre esa responsabilidad es compartida. Uno en menor grado, pero en el otro en mayor grado. Entonces, nunca tenemos el mal hábito de echarle la culpa a los demás. ¿Por qué? Por una cuestión de orgullo. Me creo una persona correcta y el otro es el que se está equivocando y el otro es el que actúa mal. No, siempre hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, cuando yo presto dinero y no me devuelven, yo siempre le estoy echando la culpa al otro, ¿no? Es un estafador, ¿no? No me quiere pagar mi dinero, pero yo tomé la decisión de prestarle. Hay una responsabilidad en mí también. Lo que pasa es que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, en eso que dice de la traición, entonces hay que analizarlo ahí, ¿no? Cada uno en
en su forma de actuar y pensar que ha estado en esa relación, ¿no? En todo caso, siempre es la responsabilidad de sus actos, por qué a uno le traicionan o porque a otros no. Entonces, si hay algo que me pasa en la vida, es que estás siempre sujeto a esa ley de causa y efecto. Claro. O es una prueba o es una expiación, que se podría entender de esa manera, ¿no? Es una prueba que ella misma se ha puesto, ¿no? Para progresar. Todo es para progresar. No crean que todo es malo. Todo lo que nos sucede negativo es para progresar, lo positivo también. Por eso, ante lo negativo y lo positivo, siempre hay que agradecer al Creador, porque es un aprendizaje siempre. Siempre tengo que sacar un aprendizaje de lo malo y de lo bueno. Eso es lo que me está llevando a evolucionar, a progresar moralmente, a ser indulgente, ¿no? A ser benevolente, a comenzar a practicar el perdón, ¿no? A no estar odiándose. Porque si yo tengo un enemigo, con ese enemigo me voy a perseguir existencia tras existencia. Por eso que Jesús incidía mucho en el perdón. Y Pedro le decía, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. No, le dijo 70 veces 7. Claro. Hay una pregunta también de Alma Vázquez que dice, todas mis relaciones han fracasado. Tengo 47 años y no he podido hacer vida con nadie y no he podido ser madre. ¿Por qué le pasa esas situaciones a una persona? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Porque no pudo hacer una relación de pareja, no pudo ser madre. Volvemos a repetir que puede ser que sea una prueba que ella misma se ha impuesto para progresar. Cuando uno comienza a conocerse y tiene la certeza de esta dualidad, y más que todo que tiene la certeza de que como alma, como espíritu es inmortal, entonces vamos comprendiendo con más calma todas esas situaciones que nosotros la creemos que son lo más dolorosa o me está pasando lo peor, ¿no? No, siempre puede ser que sea una prueba que ella misma se ha impuesto para progresar como alma, como espíritu. Yo creo que ahí sería, pues, entonces, usted qué tendría que, cómo le tendría que orientar, qué tendría que hacer esta persona para salir de esa situación. Para salir de esa situación, lo mejor es el conocimiento de sí mismo, porque ella tiene que analizar en esas relaciones qué sentimientos se han manifestado en ella en exceso también. No mirar los defectos del otro, porque ahí pierdo el tiempo, al otro no lo voy a cambiar. Yo tengo que mirarme a mí mismo. En descubrir cómo está mi orgullo, ¿no? ¿Me creo más que los demás? ¿O por rato me subestimo, mi amor propio? O lo que le llaman la autoestima, ¿no? Entonces, mi interés personal, ¿cómo están mis celos? Entonces, todos estos sentimientos no son malos. Lo malo es el exceso, la demasía con que lo utilizamos. No utilizamos la parte útil, siempre le utilizamos la demasía de cualquier sentimiento. En resumen, entonces, se podría decir de que para revertir toda esa situación tendríamos que hacer todo el bien posible, ¿no? Es dar el amor, para yo amor, atraer felicidad, darle felicidad, yo creo que es por ahí el tema, ¿no? Claro. Hacer todo el bien que sea posible, claro. Y hacer por los demás lo que a mí me gustaría que los demás hagan por mí. Profesor, Esa es la ley de justicia, ¿no? profesor, la señorita decía fracaso y usted decía que en realidad no existe fracaso, sino que existe aprendizaje de esas situaciones que lo que pasa es que, bueno, fracaso o aprendizaje en realidad, pues es como uno lo pueda ver, probablemente, ¿no? Como un aprendizaje que me dejó en cada una de las situaciones que pude ver. Porque yo también, en dónde estoy, o sea, porque yo me apego tanto, o claro, creer que la felicidad está en las parejas, o esa es la verdadera felicidad. A veces uno dice, o se cree que no te has, como dice, cuando eres padre, no te has desarrollado como padre, y creemos que ahí está la felicidad, y probablemente claro, no es así, no lo sé. La verdadera felicidad, alégrense amigos, porque la felicidad está acá, en los pliegues del alma, acá, en estos sentimientos. Esto es la imperfección moral, por eso nosotros somos imperfectos, pero también tenemos todas las cualidades para ir en el camino de la perfección. Porque a través del conocimiento y dominio de sí, primero conocimiento, ¿no? Tengo que conocer
¿Cuáles son mis falencias? Cuando yo empiezo a conocer cuáles son mis falencias, tengo toda la oportunidad de empezar a dominarme, a ponerme un freno, ¿no? Entonces, acá lo importante es, ¿cómo les podría decir? Siempre estar atento a uno, mirándose a uno mismo, cuáles son sus pensamientos. Siempre estar vigilante de sus pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos negativos, hay que, como está acá en la demostración, hay que cortarlos, ¿no? Hay que desecharlos, hay que modificar esa forma de pensar antigua por una nueva. Hay que modificar esa forma de pensar con pensamientos positivos, ¿no? Ante una situación donde me están ofendiendo o me están faltando el respeto, yo no tengo que devolver lo mismo, lo que decía Jesús, pon la otra mejilla, ¿no? Yo tengo que devolverle un bien ante un mal. Entonces, si vamos en la práctica de todas esas acciones o pensamientos, vamos siendo más virtuosos, vamos adquiriendo la virtud. Bien, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, nos vemos la próxima semana. Gracias.